Hermoso día, mis estimados estudiantes de Metodología de la Investigación 1. En este momento quiero iniciar la cuarta jornada, que sería para ustedes la cuarta jornada donde previo a la investigación y a la búsqueda de los posibles temas a estudiar, ¿verdad? Y la elaboración del qué, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo y el dónde, o sea, como esas ideas generales de investigación y qué es exactamente lo que queremos hacer. Bueno, eh, me gustaría hacer una plenaria, buscaremos el espacio para hacerla, ¿verdad? Pero en este punto lo que quiero es avanzar en el contenido específico que corresponde a la unidad de la asignatura, ¿bien? Y en este punto, bueno, vamos a compartirles la pantalla porque vamos a hablar del proyecto de investigación. Déjenme revisar un momento. Ah, sí, vamos a ver si estoy grabando. Denme un segundito. Ajá, sí, estamos grabando. Esto es en vivo y así pasa que a veces uno echa todo el cuento y después se da cuenta que no grabó nada. Entonces me gusta verificar para no estrellarme. Bueno, mis amores, entonces como les estaba diciendo, vamos a hablar de lo que es el proyecto de investigación, ¿verdad? Cuáles son los elementos que lo conforman y específicamente qué es lo que el Centro de Investigaciones nos pide en este nivel a nosotros, ¿bien? Porque a todos no, o sea, todas las instituciones nos piden lo mismo dentro del proyecto de investigación. Sin embargo, algunos de ustedes ya han estado en otro posgrado o ya han realizado proyectos de investigación y sabe que tiene pues las fases que a continuación les voy a explicar. Primero hay que precisar que el proyecto de investigación es un documento específico con el propósito de presentar las características del problema de investigación. Es decir, después que tengo ese tema seleccionado y ya lo pasé por las preguntas previas al proyecto de investigación, entonces yo ya voy a elaborar un documento un poco más detallado, ¿verdad? Donde estoy planteando el problema. Entonces, también se le denomina como las tácticas de ordenación y resolución de un problema establecido de acuerdo a su naturaleza y asumido desde la perspectiva del paradigma más idóneo para su solución. Por ello, se les pidió que hicieran los ensayos sobre las temáticas y se me había olvidado pedirles que lo compartieran en el grupo. Todas las temáticas de los ensayos deben ir compartidas para los demás participantes porque pues todos tienen la tarea de leer y documentarse acerca de cada uno de estos aspectos. Bueno, no es una tarea evaluativa, es una tarea formativa, como lo llamamos a nivel de evaluación, ¿bien? Porque nos formamos en la medida que vamos leyendo. Entonces, el proyecto de investigación, naturalmente, establecido por muchos autores, tiene al menos tres etapas. Una etapa que es la etapa del problema, que es donde nos vamos a centrar en metodología de la investigación 1. Ahorita les explico cómo funciona esta parte del problema. Pero lo importante es que el problema tiene un planteamiento, luego tiene unos objetivos y luego tiene una justificación. Posterior a esta etapa viene el marco teórico y en el marco teórico vamos a encontrar entonces los antecedentes, las bases teóricas, las bases legales de ser necesarias y las bases conceptuales si estamos manejando términos que sean muy nuevos o si quizás muy poco conocidos, entonces tenemos que adicional hacerle como una base de puros conceptos sustentados teóricamente. Pero en líneas generales, lo mínimo que lleva el marco teórico o el capítulo 2 es las bases, los antecedentes y las bases teóricas. Bien, nosotros, vuelvo y repito, nos estamos centrando en esta metodología solo en la etapa 1, el problema. Bien, ya cuando estemos en metodología 3 vamos a hablar del marco metodológico, ahí vamos a hablar de tipo, diseño, técnica, validez, confiabilidad y todos los elementos específicos del cómo vamos a recoger esa data. Entonces, cuando hablamos de un proyecto de investigación, la elaboración de este proyecto sigue estos pasos. Lo primero que hacemos es seleccionar el tema, ¿verdad? Que es lo que ustedes tenían que haber hecho en unas 2 clases atrás. Luego que tenemos seleccionado el tema, entonces hacemos una planeación, revisamos literatura, vemos qué tan buscado es el tema, qué tan interesante es, si hay libros, si hay fuentes, por eso se los pedí en esa tarea. ¿Qué hay disponible
para que yo lleve a cabo esta investigación. Seguidamente, tenemos el problema, que es donde nos vamos a centrar y vamos a plantear el problema. ¿Cómo lo vamos a plantear? Bueno, ya ahorita se los voy a explicar paso a paso cómo se elabora este planteamiento del problema. Luego viene la formulación del problema con sus grandes interrogantes. De las interrogantes saldrían los objetivos que vamos a perseguir, por decirlo de alguna manera, los propósitos de la investigación, y vamos a justificar y ver la importancia de ese tema en este momento, en este contexto, en esa población, en ese interés que tienes como investigador. Bien, los otros aspectos los vamos a ir detallando en sus propios capítulos, que es el capítulo 2 y capítulo 3. Solo les mostré allí como el esquema para que vean que todo tiene una secuencia. No estamos comiéndonos el elefante a mordisquito y todo tiene un paso a paso. Entonces, como les decía, esta clase de hoy se centra en el problema. Ya vamos a entrar de lleno en lo que sería el capítulo 1. Y para hablar del planteamiento del problema tenemos que tener un problema. Y un problema es no necesariamente algo negativo, pero sí es un vacío de información, sí es la necesidad de saber algo. Bien, entonces, ¿cómo se originan las investigaciones? Bueno, primero tenemos que tener una idea. Dice que la idea es el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigar, que se habrá de investigar. Entonces, nosotros nos acercamos a esta realidad cuando planteamos un problema o vemos una situación dentro del contexto próximo donde nos encontramos o dentro de un contexto virtual, como bien se los expliqué en la jornada anterior o en el video anterior, cuando les decía que, bueno, que los problemas tienen que pueden ser situaciones que estamos viendo en el plano real o en el plano virtual, ¿sí? Y cómo esto nos está afectando, o vacíos de información, vacíos de datos. Entonces, estas ideas, ¿cómo se generan? Así a manera de repaso, porque esto ya lo venimos trabajando. Las ideas se generan de experiencias individuales. Por ejemplo, viví una situación traumática de, no sé, de abuso, de un asalto, de un divorcio. Bueno, depende para quién sea traumático todo lo que estoy diciendo. Una quiebra financiera, eh, una mudanza y ahora estoy en un nuevo contexto laboral y o emigré y estoy en una situación difícil porque me agarró el COVID y estaba fuera de mi zona de confort. O sea, todas son experiencias individuales, pero que si nos ponemos a buscar, conseguimos muchas personas que comparten la misma experiencia, porque como dice Raymond Sanso, que me encanta ese autor, dice que la humanidad no tiene problemas, las mentes humanas tienen problemas, y es porque todos repetimos los mismos problemas de alguna otra forma, o sea, como que nos centramos en las mismas dinámicas, pues, inconscientemente, porque somos parte de un colectivo que imita, ¿sí? Las mismas situaciones, los mismos procesos de aprendizaje, vivimos experiencias similares y bueno, desarrollamos en parte muchos problemas que compartimos la humanidad. La humanidad. Viví, por ejemplo, una experiencia de infidelidad, ya sea mía o de mi pareja. Viví la muerte de un familiar querido. Viví todas esas experiencias que son humanas, ¿no? También puede ser esa idea salir de materiales escritos, estaba leyéndome un libro, un simposio, un resumen, un folleto, y me llamó la atención, pues, de esto que tanto se sabe, de alguna teoría que también me gustaría colocar en práctica. Ay, se acaba la luz, mi amor, y menos que tengo lámpara y tengo el teléfono cargado, la laptop cargada. Pero si se empieza a correr esto y a despixelar, es problemas de la lámpara. Bueno, no importa, vamos a seguir. Vamos a ver hasta dónde nos da la luz. Tenemos entonces, vamos a ver, tenemos entonces las teorías. Hay diversas teorías que yo pudiera investigar, paradigmas, por ejemplo. Yo puedo investigar desde el enfoque A de Bianco, el paradigma principal de la escuela de Bianco, que es el modelo fisiológico versus el modelo sociocultural aplicado a X tema, a la infidelidad, al abuso, al romanticismo, al COVID, a la situación pandemia, a tantos, o sea, a cualquier cosa, o sea, cualquier comportamiento humano, mejor dicho, comportamiento sexualmente explícito, a la disfunción eréctil, a la eyaculación precoz, al cortejo, bueno, en fin,
muchos temas que pudiéramos utilizar basándonos en una teoría. Estoy dando el ejemplo del modelo de Bianco, del paradigma principal de Bianco. Pero, bueno, son dos paradigmas, pues, pero ese es uno. También de cualquier teoría, de la teoría social de Bandura, del condicionamiento clásico, basado en el condicionamiento operante, estímulo, respuesta, consecuencias sobre tal situación, sobre tal conducta específicamente. También puede ser de descubrimiento de productos de investigación, porque alguien ya publicó algo y ahora yo lo voy a usar. A través de conversaciones, también a través de observaciones de los hechos, de situaciones que estamos evidenciando a nivel país, a nivel social, a nivel contexto, creencias, interesantísimo explorar, investigar, y así como la serie esta de mito, ¿verdad? Algo así, que pasaban en Discovery, no sé si todavía la pasan. Ellos desmantelan mitos, entonces un poco como nosotros como orientadores de la conducta, bueno, hay un conjunto de creencias, miles de creencias socioculturales que no aportan nada a la evolución de la humanidad, ¿sí? Y hacen padecer a las personas. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre esas creencias. Tenemos también la reflexión sobre la propia práctica. Si alguno ya es psicólogo y está ejerciendo y quiere explorar sobre algunos aspectos fundamentales de su práctica, o ya es orientador en pregrado y quiere profundizar en esto, o presta un servicio y quiere profundizar en ello, pues bueno, sobre la propia práctica puede desarrollar una idea de investigación. Entonces, ¿qué hacer para depurar una idea y transformarla? Bueno, lo primero que necesitamos, y es que amerita una reflexión para acercarse más al problema. O sea, nosotros tenemos que de verdad ponernos a pensar. Necesitamos ponernos a pensar en nuestro problema de investigación, realmente, centrarnos en él, estar familiarizados con el campo teórico que pueda respaldarla, ¿bien? Y el campo teórico de nosotros está digamos, en la tendencia o en el corte cognitivo-conductual. No nos podemos ir al psicoanálisis, a la teoría de los sistemas, a las teorías humanistas, a las teorías no. Nos tenemos que centrar en la orientación y en las teorías cognitivas conductuales específicamente, o cognitivas o solo conductuales o en conjunto, cognitivas conductuales. Bien, tenemos que también conocer los estudios, investigación y trabajos anteriores para no investigar algo que ya haya sido estudiado con rigurosidad. Por ejemplo, la asertividad en los docentes se ha estudiado muchísimo, la autoestima en los docentes se ha estudiado muchísimo, el comportamiento agresivo de los niños se ha estudiado muchísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer si esos temas nos llaman la atención? Pues buscar otro enfoque para abordarlo. Por decir algo, hacer un experimento donde desarrollo o aplico un programa que ya esté desarrollado en relación con esos tópicos y hago un cuasi experimento, un pre-experimento, un cuasi experimento, donde mido, si es un cuasi experimento, tomo una medida antes de aplicar, por decir algo, el entrenamiento de aserción para los docentes, luego aplico el tratamiento o el programa y luego vuelvo y mido. Y así veo si ese programa fue efectivo y generó algún cambio y me planteo una hipótesis. Ese sería el caso. ¿Bien? Tenemos también estructurar más formalmente la idea de investigación y seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará esa idea de investigación. Sociología, antropología, psicología, sexología, conducta, ¿sí? Entre otras. ¿Bien? Entonces, la elección del tema debe ser del interés del quien investiga. Eso es lo importante. Pero que sea del interés de quien investiga no significa que es un tema tan arbitrario, ¿no? O sea, es un tema que está casado con las líneas de investigación y eso también ya lo expliqué previamente. Cuando les expliqué las líneas de investigación, les dije que de allí tenían que buscar su posible tema de investigación. Entonces, tiene que ser del interés de ustedes ser objeto de interés en el presente y en el futuro inmediato. O sea, no puede ser algo así que realmente no sea relevante, ¿no? También debe ser preciso, concreto y específico, es decir, tiene que tener contexto, tiene que tener población, tiene que tener una ubicación y tiene que estar delimitado. No quiero estudiar la felicidad así como una cosa tan amplia. No quiero estudiar el comportamiento humano porque eso es muy amplio.
Tiene que ser específico del comportamiento humano que quiero estudiar. También tiene que ser pertinente con la realidad social, científica, económica y cultural del país. O sea, nos interesa que sea un aporte, porque viendo desde el modelo fisiológico y el modelo sociocultural, ¿dónde nos encontramos en este momento? Bueno, esta es nuestra sociocultura y pues los aportes de Bianco van en función de enriquecer y promover ciertos cambios que vayan paulatinamente generando un movimiento sociocultural, ¿bien? Y bueno, respetando también la norma sociocultural vigente a partir de la observación de la realidad. Bien, entonces, ¿cuáles son las acciones del investigador? Bueno, el investigador cumple al menos estas tres etapas y tiene acciones específicas. La primera etapa es planificar la investigación, que es cuando nosotros hablamos del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, planificamos. Lo vamos a ver en 3 metodologías. Ahorita estamos en metodología 1. Y allí es donde se habla de elaborar el proyecto. Pero ustedes básicamente no elaboran como tal un proyecto, sino llegamos hasta el 3 desarrollando cada capítulo. Y bueno, en el 3 entregan todo lo que llevan desarrollado. Bien, mejor dicho, en cada metodología van entregando digamos, el producto de esa metodología. Luego tenemos la realización de la investigación, que es lo que hacemos cuando recogemos los datos y los analizamos. Básicamente es cuando aplicamos la investigación a los sujetos de estudio, cuando aplicamos los instrumentos específicos que hemos diseñado. Y bueno, cuando comunicamos, que es la última etapa, cuando redactamos el informe, es decir, el trabajo de grado que se va a someter a pues una defensa pública con jurados y una evaluación específica. Ahora bien, dicho esto, vamos a desarrollar en sí en qué consiste el problema. Un problema es una situación que resulta de la yuxtaposición de dos o más factores que generan un estado de perplejidad, enigma, conflicto o laguna teórica que no encaja dentro de las expectaciones en el campo de estudio del investigador. Tengo inquietudes, tengo lagunas, no entiendo por qué sucede tal o cual cosa, por qué se da tal o cual conducta, por qué después de cierto tiempo las parejas se aburren, qué sucede en la actividad sexual, porque hay mujeres que luego de casar rechazan la actividad sexual. Queda así como, si no tenemos la información empezamos a hacernos muchas preguntas. Y bueno, la pregunta correcta es la que nos lleva a ver que hay un vacío, ¿sí? Y empezar a indagar por qué ese vacío. Y esto es lo que es el problema. El problema no necesariamente es negativo, ojo. Yo también puedo preguntar sobre qué hace que hayan personas emprendiendo y haciendo tantas cosas a pesar de la crisis. ¿Qué hace que exista gente optimista en Venezuela? Porque la gente, hay personas que se muestran alegres frente a pesar, no frente, no, a pesar de todas estas situaciones, digamos, de conflicto y de caos social. Entonces, yo quiero saber por qué la gente se muestra alegre y eso también es un problema. ¿Por qué? Porque no es porque sea negativo, o sea, que sea un problema, así como hemos acostumbrado a pensar como un problema que se botó el agua y ahora hay que recogerla, no, no. Sino que es un problema porque hay una inquietud, no sé qué hay en estas personas, qué hay en sus pensamientos, qué hay en su formación, en su historia de vida que los hace ser alegres pese a las circunstancias. También tenemos que un problema de investigación existe cuando en el conocimiento de la realidad se percibe un vacío, una necesidad o una dificultad que requiere respuesta. Ahí está. No está diciendo que sea positivo o negativo, está diciendo que hay un vacío y que necesitamos respuesta para ese vacío. Bien. Y tenemos que también un problema, que los problemas de investigación son hechos que surgen de la realidad y que el investigador encuentra a partir de múltiples situaciones, repite aquí el autor, como vacíos de conocimiento, resultados contradictorios o explicación de un hecho. Entonces, ya sabemos en líneas generales que podemos decir que un problema surge ante una inquietud, ¿verdad? Ante ese vacío de datos, ante ese vacío de información y esa curiosidad y esa gran pregunta que se está haciendo el investigador acerca de una situación que es su tema de investigación. Entonces, ¿cuáles son las características deseables de un problema de investigación? Primero, miremos que sea factible. Cuando se puede investigar por los medios de que se dispone. Entonces, eso es lo que hace interesante un problema.
Yo tengo unos medios, por ejemplo, tengo, digamos, un presupuesto para adquirir libros o tengo internet. Voy a hablar de algunas cosas. Tengo internet, tengo un computador donde necesito transcribir, tengo materiales, tengo acceso a algunas bibliotecas en línea, sé descargar libros o tengo cómo buscar esos libros. Entonces dispongo de cierta factibilidad, pero el otro componente importante de la factibilidad es dispongo de las personas a las cuales voy a investigar el problema. Por ejemplo, yo quiero estudiar la autoestima de los ministros de Venezuela. Ajá. ¿Yo tengo acceso a los ministros de Venezuela? No, entonces no puedo hacer una investigación en ese tipo porque no es factible, ¿sí? O quiero investigar sobre un tópico específico con adolescentes, pero tengo acceso a los adolescentes, o sea, los padres me lo van a permitir, sobre todo si quiero investigar a nivel de sexualidad. Es fácil, me permitirán los padres hacer las encuestas. Y por ejemplo, yo quiero saber si los adolescentes a partir de los 12, 13 años tienen sueños húmedos, porque están fantaseando y dicen, ajá, pero los papás me dejarán hacer las preguntas, los chamos me irán a responder, tengo acceso a eso, o sea, a pesar de que es un tema, digamos, normal a nivel sexual, pero socioculturalmente no lo es así, entonces no es así, pero entonces ahí está el tema. Tenemos que saber qué vamos a investigar y si existe la factibilidad, recuerden esto muy bien. El segundo es que sea claro, en el sentido de que todos los términos empleados en su definición sean claros y tengan algún referente. Yo voy a usar, por ejemplo, un tema, la inteligencia emocional aplicada al liderazgo y las organizaciones. Entonces, yo tengo que saber si es factible definir inteligencia, si es factible definir emociones, si existe una definición de emociones, si es factible definir liderazgo, si es factible definir organizaciones, porque dije la inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones. Entonces, la aplicada puede ser como el enlace, pero aplicada a lo que sea, aplicado al personal de enfermería. Entonces, yo puedo definir personal de enfermería, aplicado a las personas en aislamiento por COVID. Yo puedo definir aislamiento o distanciamiento social por COVID. Yo puedo definir qué es distanciamiento social. Ya hay algún referente que me defina qué es distanciamiento social. Entonces, esto es lo que hace que yo pueda desarrollar mi investigación cuando existen los referentes teóricos para los temas que yo estoy investigando. Tenemos también que el problema, otra característica es que sea significativo, es decir, en qué medida el problema que se desea resolver tiene algún significado tanto para el investigador como para el entorno. ¿En qué medida esto que estoy investigando va a aportar luz, va a ayudar en algo y en qué va a ayudar? Bien. Y bueno, cuando ya tenemos esto revisado, ¿verdad? Digo, bueno, mi tema tiene estas características, es factible, ¿verdad? Repito, está claro, ¿verdad? Y es significativo para el contexto y para la ciencia, para la investigación. Entonces me voy a la construcción del primer apartado del trabajo de grado, de capítulo 1 específicamente del trabajo de grado. No lleva este título, ojo, ya lo veremos en un ejemplo que les voy a mostrar, pero ese sí, se le llama el deber ser y al deber ser se le llama a todo aquello que supone como el ideal, como lo adecuado, lo esperado antes de ver el problema o antes de que el problema aparezca. Bien. Si yo digo que hay un problema de liderazgo en las organizaciones, tomando el ejemplo de la inteligencia emocional aplicada al liderazgo de las organizaciones, y yo digo que hay un problema en el liderazgo dentro de las organizaciones porque algunas personas que tienen cargos de líderes se muestran impulsivos, agresivos, explosivos emocionalmente, a veces se muestran inseguros o tienen una coraza, no permiten que haya un acercamiento emocional entre las personas que liderizan y doy una serie tengo esta idea, eso es lo que estoy viendo en el problema, en el campo, pero descubro que hay un autor que habla de la inteligencia emocional aplicada al liderazgo de las organizaciones. Entonces yo tengo en el ideal que hablar de la inteligencia emocional de los buenos líderes que trabajan en organizaciones. Entonces tengo que hablar de lo positivo del liderazgo y lo positivo
de la inteligencia emocional cuando se aplica al liderazgo y a las organizaciones. Y eso es como el deber ser. Les doy otro ejemplo. Si estoy hablando de investigaciones en sexología y es de eyaculación precoz, producto del estrés que genera la situación de aislamiento social, o aislamiento no, siempre digo aislamiento, que también lo escucho mucho, pero es distanciamiento social. Bueno, cualquiera de las dos. Entonces, lo inicial con lo que yo debería empezar hablando es de una función sexual operativa, es decir, una función sexual donde la respuesta y el tiempo de funcionamiento específicamente, que es de lo que se trata la eyaculación precoz, un tiempo de funcionamiento corto y fijo, pero entonces si yo lo voy a ver desde el deber ser, es un tiempo de funcionamiento operativo, de calidad, variante, es decir, que a veces es rápido, a veces es lento, a veces es tiempo normal o medio, varía pues. Y en la variante está preservada la cualidad de esta función sexual operativa, está preservado el tiempo de funcionamiento sexual. Y ya ahí estoy dando el deber ser como lo positivo que debe tener este, la función sexual, para luego sí irme al problema y decir, bueno, esto que yo veo o que dicen los autores que debería ser así, no está sucediendo en un conjunto de hombres o en un grupo de hombres que está experimentando mucho estrés producto del aislamiento social, lo cual eh, pareciera estar afectándole en su función sexual, llevándolos a tener últimamente un tiempo de funcionamiento muy rápido y bla, bla, bla. Pero en el deber ser yo me quedo solo con ¿qué? Con el ideal. ¿Y cómo empezamos el discurso del deber ser? Yo digo, el deber ser tiene varios párrafos, más o menos una estructura como ustedes la ven acá. Yo empiezo hablando del ser humano, siempre del ser humano, y ese ser humano lo ubico en un contexto, sea en una empresa, una organización, una estructura social, una comunidad. ¿Dónde lo ubico? Si voy a hablar del ser humano como ser sexuado, si el ser humano como ser biopsicosocial, eh, y que atraviesa por diferentes etapas, porque me voy a centrar en la etapa de la infancia, pero bueno, menciono las etapas para caer en la etapa de la infancia. Si voy a hablar de un ser humano adulto, entonces también puedo pasearlo por las etapas y ubicarme en la etapa adulta. Todo esto va con referencia bibliográfica, ojo, con citas, mejor dicho. Mi primer párrafo es un párrafo introductorio donde no hay citas. El siguiente párrafo ya refuerza lo que brevemente he dicho en el párrafo introductorio o amplía lo que he dicho en el párrafo introductorio en relación con el humano o la persona o el ser biopsicosocial que mencioné inicialmente. Bien. Luego de esto, lo ubico en las etapas, como ya les decía, lo caracterizo, cómo se supone que debe ser el individuo en esta etapa de su vida, en ese contexto que se espera, si es una organización, si es una comunidad, si es en su familia, qué se espera en ese contexto como ideal y que dicen los autores estudiosos del tema que se esperan de este individuo, de estas personas en ese contexto o en esa etapa de su vida o en esa situación que se está estudiando. Pero lo ideal, lo bueno, recuerden que el deber ser es lo bueno. Luego de esto, entonces viene la relación con la variable o tema de estudio. Entonces yo ya ubiqué al individuo, lo ubiqué en una etapa, lo caractericé y voy a hacer la introducción llevando toda una hilación, ¿verdad? No puede ser así que cayó de golpe la variable o el tema de estudio, sino que eso lleva una secuencia. Entonces vamos a pensar que estamos hablando de inteligencia emocional y yo digo que el ser humano en su condición biopsicosocial, pues es un ser capaz de aprender, viene dotado de múltiples capacidades, habilidades, destrezas y las puede desarrollar en el tiempo. Una de estas es, así lo estoy haciendo muy chiquito, obviamente más amplio, una de estas es la inteligencia emocional, que es una habilidad que consiste en tal y tal y tal y tal cosa, y así sigo hablando. ¿Ven? Entonces, voy generando, voy enlazando el primer párrafo, claro, lo previo que dije tenía que ver ya tenido citas y todo lo demás, pero así voy haciendo, voy a ir estructurando el tema. Bien, entonces ya cuando ya relaciono con la variable es el tema de estudio, esa variable tiene al menos 2 o 3 descriptores, vamos a suponer que la inteligencia emocional, bueno, no supongo, sé que la inteligencia emocional tiene por lo menos un componente intrapersonal, ¿sí? Y un componente interpersonal. Y el intra tiene que ver
con mi conciencia emocional, mi capacidad, mi autorregulación emocional. Y bueno, algunos hablan de automotivación, otros no, solamente dejan la regulación y la conciencia emocional, ¿sí? Tener la capacidad de entender mis emociones, reconocer mis emociones y regularlas para darle un uso adecuado en el contexto donde me encuentro. Eso sería la parte de lo intra. Entonces yo lo menciono allí, después que hablo un poco de esto, y todo el tiempo estoy hablando de eso en el contexto. No solamente hablo de inteligencia emocional en el aire, no, siempre la estoy hablando en el contexto. Es decir, que el personal o las personas o los adolescentes o a quien le esté dirigiendo yo el tema de la inteligencia emocional, con esta habilidad desarrollada se caracteriza por ser, y parafraseo lo que ya previamente cité o utilizo lo que cité para profundizar en lo que quiero decir del tema. Así lo hago con la otra dimensión, que en este caso sería la inter, y bueno, cuando ya desgloso este apartado del deber ser, yo uso enlaces y relacionantes siempre en todo el discurso. Y voy a buscar uno que me diga, no obstante, sin embargo, y ese no obstante y sin embargo me va a dar pie para hablar de lo que está sucediendo realmente. Entonces yo puedo decir, no obstante, la realidad que se vive en las instituciones, vamos a suponer que es una institución, en las instituciones en relación con la inteligencia emocional es un déficit en el manejo del impulso, en problemas para regular los estados emocionales, para trabajar bajo presión, se irritan con facilidad, Esto lo dice el autor tal, quien expresa que las personas con bajo manejo emocional o con déficit de la inteligencia emocional se caracterizan por esto y por esto. En general, busco una cita. Si existen algunos estudios estadísticos a nivel regional, nacional o mundial que refieran al respecto, que digan, bueno, estadísticamente hablando, son un 70% de las organizaciones donde sus líderes tienen dificultades para manejar sus estados emocionales, manejan o mostrarse vulnerables o ta. Si consigo una estadística de esa, buenísimo, porque esto le da una visión de que el estudio, aparte de ser actual, tiene pertinencia, ha sido investigado previamente y tiene inclusive resultados que nos muestran cómo se ha visto esta problemática a nivel de contextos un poco más amplio. Posterior a esto, ¿verdad? Yo digo, esta situación, después que ya describí el párrafo anterior, digo, esta situación es evidente en la institución, en el colegio, en el sector, en la comunidad, en la empresa, en la organización tal. Fíjate que ahí estoy hablando de espacio, de tiempo, universo, es decir, el contexto, las personas y el momento. Esto se observa en este momento, se está observando en el universo del contexto a las personas, la población. ¿Y qué se está observando? Pues tengo que estar observando lo que conseguí en la cita o cosas similares a lo que conseguí en la cita donde veo que hay un problema. Personas que se irritan con facilidad, que no manejan sus emociones, que no controlan los impulsos, que se gritan cuando están molestos, que se dejan de hablar o que se muestran agresivos. Síntomas que me digan que hay un problema con las emociones, ¿verdad? ¿Qué lo está causando? Bueno, estoy estudiando una investigación sobre inteligencia emocional. Mi causa principal debería ser el déficit de inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces la causa es el déficit, se estima, se cree que la causa, porque todavía no lo sabemos, tenemos que investigarlo. Cuando ya tengamos el estudio y nos dice que eso es, entonces ya esa es la causa. Pero se estima que la causa principal puede ser el déficit en el desarrollo de habilidades de la inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones. Y pues la poca formación en esta área, dificultad para, digamos, procesos emocionales modelados o no operativos modelados en el hogar. Digo cosas así, pero mi causa principal es la que yo voy a atacar. Entonces tenemos como consecuencias el pronóstico. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que cada día pues va a haber más irritabilidad digamos, en el contexto laboral, que las personas pueden salir dándose en golpes, que puede haber episodios fuertes de agresividad, que los grupos trabajarían muy mal, el rendimiento empresarial
o de la organización sería pésimo, producto de que no se entiende, no hay conexión, no hay comunicación respetuosa. Las emociones son las que liderizan y son emociones negativas que siempre liderizan todo el proceso de los encuentros. Y bueno, entonces como pronóstico tendríamos un desastre. ¿Sí? Un pronóstico sería un desastre en la estructura y en la empresa. ¿Cuál será el control del pronóstico? Entonces, ya viene otro párrafo donde digo, por tanto, la autora propone como alternativa de solución la elaboración o el diseño de un programa de orientación, un diseño de un programa de orientación de avanzada. Así todo lo vendemos bien bonito en el campo de la orientación, en el campo de la orientación de la conducta o en el campo de la orientación en sexología, dependiendo de dónde estoy, la maestría que estoy haciendo, ¿verdad? Para minimizar el impacto o para modificar o para disminuir o para incrementar, dependiendo de lo que yo estoy haciendo. Si veo que hay un déficit de inteligencia emocional, yo quiero incrementar la inteligencia emocional. Pero si yo veo que hay mucha agresividad, yo quiero disminuir la agresividad. Entonces el para va a responder dependiendo del tema que estoy estudiando. Bien. Luego que tengo entonces el control del pronóstico, viene la formulación del problema, ¿verdad? Y la formulación del problema es la gran pregunta. Si yo digo que mi tema es liderazgo aplicado, perdón, inteligencia emocional aplicada al liderazgo de las organizaciones, mi gran pregunta es cómo es el liderazgo, perdón, cómo es la inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones de la empresa tal, ubicada en tal sector de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. ¿Ven? Yo ya contextualicé. Hice la formulación del problema donde se hacen las preguntas, la gran pregunta de investigación. ¿Sí? De esta pregunta se desprenden dos más. Una que indica que quiere explorar o explora cómo es el componente intrapersonal de la inteligencia emocional en los sujetos de investigación, y la otra es cómo es la inteligencia interpersonal o el componente interpersonal. La una es intra y la otra es inter. Y hago las dos fórmulas de las tres preguntas en general, una grande de las cuales se desprenden dos más. Esto es porque inteligencia emocional se puede caracterizar así. Cada estudio pues, va a tener su propia forma de estructurar sus preguntas. ¿Bien? Entonces, luego que tenemos la formulación del problema, nos vamos a los objetivos del problema. Y ahí viene el objetivo general, viene el objetivo específico, pero por ahora nos vamos a quedar solo hasta aquí. No vamos a avanzar todavía en objetivos. Entonces, fíjense que el problema tenemos la identificación, el título y el planteamiento, donde describimos elementos y formulamos la gran pregunta. Bien, repito, nos vamos al ser, al deber ser primero, que es el ideal. Planteamos por lo menos una o dos páginas con ese deber ser, con sus citas de cada cosa que yo voy a mencionar en el deber ser, y luego planteo el ser. El ser es lo real, lo que está ocurriendo. Dice que el deber ser asócienlo como esto debería ser de tal manera según tales autores, pero el ser es lo que está sucediendo en este momento y esto es así. Y esto es lo que nos va a ayudar a hacer el contraste para poder plantear bien el problema y describir los elementos del problema. Entonces, saber en qué consiste y comprender cómo puede surgir en la mente del investigador, percibir un vacío, pues el problema nos permite esto, ¿no? Percibir un vacío o alguna dificultad que demanda una respuesta, expresarlo en términos claros y precisos. Tenemos que tener las variables y relaciones teóricas, y bueno, origen, factores, elementos y condiciones a nivel macro, meso o micro. Esto es como una generalidad ya, ¿bien? Pero entonces, ¿cómo sabemos si hemos planteado un buen problema? Bueno, porque contribuye efectivamente al conocimiento y a la aplicación práctica de sus resultados. Obviamente, después que yo exploro esto, como voy a dejar un producto, que es un programa, un manual, un libro, un software, un producto, entonces ya estoy contribuyendo. Dice que es factible encontrar solución con los procedimientos de la investigación científica. La solución es razonable, es decir, en tiempo, sujetos y recursos. La proyección para la institución, comunidad o realidad local o nacional también, vemos que hay una proyección. Necesidad de la comunidad de la ciencia, institucionales o intereses del investigador, porque estamos viendo esas necesidades. Entonces, el enunciado del problema tiene enfoque global del tema, tiene la importancia de la temática, tiene una exposición de los tópicos seleccionados,
Está el énfasis en la situación del problema, apoyo en fuentes, porque no podemos plantear un problema de 4 o 5 páginas donde no usamos citas, ¿sí? Citas bibliográficas o citas electrónicas. Tenemos que tener las situaciones a ser mejoradas, las causas que generan la situación. La situación a ser mejorada son esos síntomas, las causas, las consecuencias generadas por la situación y pues la limitación correspondiente del tema. Bien, entonces, ok, se ha detenido la función de compartir pantalla. Entonces, lo que acabamos de ver en este momento es toda la estructura, la división, ¿verdad? De cómo se va a elaborar el planteamiento del problema. Inicialmente vamos a hacer 4 páginas o 5 páginas más o menos de discurso. Para ello, a mí siempre me ha gustado agarrar mi tema, el tema que elijo, subrayar las palabras claves, ¿verdad? Porque con esas palabras claves es que voy a empezar a buscar esas definiciones específicamente. Entonces vamos a suponer que yo digo inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones. Entonces yo subrayo inteligencia emocional, liderazgo, organizaciones y me busco 2 citas de cada uno. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia emocional? Segunda, ¿qué es liderazgo? ¿Qué es o qué significa organizaciones o organización? ¿Sí? Pero acuérdense que organización puede tener un significado diferente a una estructura como tal, entonces busquemos organizaciones. Cuando ya tengo esas 4 definiciones, ¿verdad? Entonces, ya sé que voy a empezar a elaborar mi discurso hablando del ser humano como un ente biopsicosocial que integra y forma diferentes estructuras sociales. Tal es el caso de las organizaciones empresariales y busco la cita que ya tengo y la coloco allí. Donde la organización se entiende como una estructura formada por todos los elementos que la conforman. De allí que el elemento principal es el ser humano. Entonces, bueno, volvemos al ser humano. Ya tenemos dentro del ser humano, existen unas cualidades que lo caracterizan y que hacen que resalte dentro del resto del grupo, como por ejemplo las características propias de los líderes, los que se muestran como líderes, entendiendo el liderazgo como tal y tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque ya lo tengo en otra cita. Tengo la cita de liderazgo. Luego sigo hablando de liderazgo dentro de la organización, porque yo ya previamente hablé de la organización, ahora estoy hablando de liderazgo, ¿verdad? Y voy llevando el discurso. Entonces ya estoy diciendo que el ser humano dentro de la organización, que muestra condiciones de líder, que se caracteriza por ser el que impulsa, el que maneja, el que reconoce, el que lo que sea, el que toma la iniciativa, lo que sea que diga liderazgo, lo estoy aplicando a una organización de personas, ¿bien? De allí que un pilar fundamental para el desarrollo de este liderazgo y para potenciarlo es la inteligencia emocional. Entendiéndose por inteligencia tal y tal cosa, o inteligencia emocional tal y tal cosa, y defino qué es la inteligencia emocional. Luego que ya tengo definida la inteligencia emocional, entonces yo puedo decir la inteligencia emocional del líder se caracteriza y menciono sus 2 dimensiones, porque yo ya previamente tengo una idea clara de que la inteligencia emocional tiene al menos 2 grandes componentes. Uno que es el componente intrapersonal, es decir, ese líder capaz de conocerse, manejar, entender sus emociones, saber cuándo algo le disgusta, saber cuándo está a gusto, saber, reconoce. Y tenemos el componente interpersonal, que es aquel que sabe manejar la empatía, tiene habilidades sociales, maneja una comunicación asertiva y puede liderar reconociendo también las emociones de los demás. Ahí ya estoy hablando de los 2 componentes. Ya desglosé, ya tengo las citas, ya usé, ya ahí escribí al menos 3, 4 páginas, un mínimo 2. Luego de esto, entonces me voy al ser. Entonces yo digo, no obstante, la realidad que se vive en diversas organizaciones en cuanto a sus líderes es bastante diferente a lo planteado por los autores, pues según algunas citas, como o según vamos a suponer Castañer o cualquier autor, Muñoz o cualquier autor que hable de esto, en las organizaciones cuando el liderazgo está en decadencia, toda la organización está en caos. Vamos a suponer que la cita diga eso. Bueno, listo. Y
la inteligencia emocional, cuando no ha sido desarrollada en los líderes, tal y tal cosa, se nota por tal y tal cosa. Listo, tengo otra cita. Y esto obviamente hago mi interpretación y voy relacionando. Cuando ya termino de decir esto, me voy a los síntomas. Esta situación previamente planteada se evidencia en la estructura o en la organización de la empresa tal y señalas específicamente que se evidencia malos tratos, los líderes tienen estallidos emocionales, bla, 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 lo que ya dije hace rato. Le escribo mis síntomas en un párrafo, escribo mis causas en otro párrafo, escribo mis consecuencias en otro párrafo, el pronóstico, lo que creo que va a suceder a largo plazo si esto no se arregla, porque las consecuencias de lo que ya estamos viviendo, desorganización, desorden, todo eso. Luego digo, mi control del pronóstico es lo que yo aspiro a hacer para controlar este problema. Y hasta ahí llegamos en esta tarea de hoy. Bien, entonces ahí les dejo, ¿verdad? Les voy a colocar también un material de lectura donde volvemos a leer brevemente la descripción, los síntomas, las causas, las consecuencias, y tienen un cuadro donde ustedes van a escribir qué caracteriza cada uno de estos aspectos. Obviamente leen el material y desarrollan el cuadro. Entonces, tienen específicamente dos tareas. Una para reforzar los conceptos básicos de metodología en cuanto a la estructura del capítulo, y la segunda tarea es presentarme en unas 4 páginas, perdón, máximo 5 páginas, y debe llevar portada, ojo, y una página de portada, 4 de contenido y otra de referencias bibliográficas, porque no me van a colocar citas sin referencias bibliográficas, ¿bien? Y las referencias tienen que irlas ajustando ya a las normas. Entonces, todavía no hemos hablado de las normas, pero vamos a guiarnos por las normas APA para elaborar citas, ¿bien? Que las consiguen en internet. Yo de todos modos les voy a colgar aquí las normas APA, lo último que hay de normas APA, para hacer citas y referencias bibliográficas. Pero lo importante es que todo debe ir con citas y referencias. No me van a colocar una idea allí, ni corte y pegue, ni nada de eso. Porque recuerden que les doy un dato. Yo manejo relativamente bien todo lo que son los programas de Office. Y Office te da la opción de comparar. Aquí si hay 2 personas que quieren estudiar inteligencia emocional, yo no tengo problema. Lo pueden estudiar. Por ejemplo, si hay 2 personas que quieren hacer la misma temática en sexología, pero en diferentes contextos, lo pueden investigar. El asunto está en que yo voy a comparar los documentos. Y si hay citas, las citas son citas y esas las puede usar todo el mundo. Pero lo que no pueden usar igual es el parafraseo. Y Word tiene la opción de agarrar un archivo, agarrar otro y compararlos. Bien, lo uso porque me permite, por un lado, saber si alguien hizo la modificación de lo que le envié de la tarea anterior, a la nueva tarea, pues al nuevo formato que me está presentando. Pero también hay otros software que son para revisar plagio. También los manejo. Entonces no se pongan a cortar y a pegar de por ahí de un párrafo y otro porque se nota. Váyanse a los conectores y relacionantes, que también les voy a dejar una lista de conectores y relacionantes para que hagan, manejen un discurso conectando un párrafo con el otro y que no parezca que los párrafos caen así, como paracaídas, ¿sí? Hay conectores y relacionantes que te ayudan a hacer énfasis, que te ayudan a contradecir, que te ayudan a dar ejemplos, que te guían para presentar un nuevo tópico dentro del mismo discurso. Entonces, tenemos que usar todos estos elementos para poder construir esas 4 o 5 páginas, ¿verdad? Del capítulo 1, y ya con eso ya nos sentamos y tenemos un material de trabajo para revisar. Entonces, no se me queden mis amores dormidos en los laureles. Vamos a ir trabajando porque esto es un borrador. Mire, el capítulo 1, les voy a dar un dato. El capítulo 1, ese capítulo 1 lo hace como 10 veces. ¿Por qué? Porque cuando tú ya vas, o sea, tú lo haces conmigo. Luego vas por donde el tutor, que tienen que escoger tutor. Entonces tú le decís, no, mira, modifica esto, modifica aquello, modifica lo otro. Listo, lo tienes que modificar. Luego estás en el tercer capítulo y todavía estás haciendo las modificaciones al primero porque no te gustó, ya has avanzado tanto, has leído tanto que ya no te cuadra lo que escribiste ahí. Y cuando ya estás en el sexto y vuelves a leer el 1, dices, oye, Dios mío, pero ¿quién escribió esto? Y te ríes tú mismo y vuelves y lo revisas y le cambias cosas y ya has desarrollado una habilidad tanto para leer, para ver los errores, como para
modificar tu capítulo 1. Entonces, esto es un capítulo que se escribe mucho. Lo importante es que ustedes sigan las pautas que les he dado hoy, ¿verdad? Vean este video unas cuantas veces, apunten lo que necesiten apuntar, hagan preguntas, ¿verdad? Me pueden, son un grupo pequeño, me pueden escribir al directo y bueno, con mucho gusto en mis ratos libres les mandaré una nota de voz aclarándole la duda. Pero en este momento lo importante es avanzar, ¿bien? Entonces, mis amores, un placer haber compartido con ustedes esta temática de hoy y bueno, espero que le saquen el máximo provecho.